es Caliente, el podcast de Útera. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todas y a todos. Este es el cuarto episodio de esta tercera temporada de Caliente. Hoy traigo un tema que me desafía muchísimo, que creo que es uno de los que más me incomoda y por eso mismo siento que es necesario traerlo. También es el tema que ganó en la encuesta en nuestro canal de difusión en Instagram y me tuve que sentar a armarlo. Me costó un montón, pero lo quiero traer, lo quiero problematizar desde algunas lecturas, desde algunos libros y quiero ir desarmándolo de a poco. Es un tema que creo que es súper necesario y es ni más ni menos que la ambición. El subtítulo podría ser Ambicionar la vida que deseamos, pero seguramente el título oficial sea Las mujeres y la ambición, porque creo que ahí está el problema. Lo que nos pasa a nosotras siendo mujeres a la hora de ambicionar o de desear. Y acá quiero como empezar a introducirnos al tema de a poco. Quiero hacer primero una aclaración, que es que yo ya sé que en este momento estamos atravesando una crisis económica terrible, sobre todo en nuestro país, en Argentina. Igual también hay crisis en un montón de países del mundo y el mundo está hecho un desastre. Pero justamente aunque me haga mucho ruido hacer este episodio en este momento, siento que es necesario empezar a romper el tabú con la relación con la ambición, porque lamentablemente la ambición tiene una única lectura posible, que es el vínculo unidireccional con el poder elitista, con el poder hegemónico, con el poder que oprime, con el poder que abusa o con el dinero, como si no hubiese otra posibilidad. Por eso me parece interesante problematizarlo, abrir diferentes puntos de vista, porque siento que incluso siendo mujeres nos incomoda muchísimo ambicionar el dinero. No va a ir por ahí el episodio, pero no voy a sacar al dinero de la ecuación. Sí quiero hablar de la ambición como tal, porque también al tener esta única lectura con el poder o con el dinero, nos bloqueamos y no nos permitimos ni siquiera ambicionar estar bien, que le vaya bien a nuestro proyecto. No podemos ambicionar dinero para ayudarnos a nosotras mismas, dinero para sostener a nuestra familia. No podemos ambicionar hacer algo que capaz deseamos hace mucho tiempo. Creo que la lectura que tiene la ambición, inconsciente o consciente, es lo que no nos está permitiendo vincularnos sanamente con el poder de ambicionar. Quiero traer también una aclaración, otra más, que es que yo por lo menos en el momento en que me crié, en la familia en que me crié, que estoy muy agradecida, pero no estuvo la posibilidad de ambicionar. Yo no aprendí a ambicionar, no me lo enseñaron mis padres porque ellos tampoco se lo permitieron, pero también porque había una economía y un momento de ellos seguramente que la verdad es que no podíamos ambicionar mucho. Entonces siento que para mí también fue muy difícil el vínculo con la ambición, el vínculo con el dinero, el vínculo con ambicionar cosas para mi proyecto, para Útera, ¿no? Y creo que este episodio deviene de todo ese desarme, de todo ese trabajo interno, que no tengo ningún lugar conquistado o ganado, pero lo quiero traer justamente para empezar a sacarle el tabú. De hecho, hoy, cuando pensaba en este episodio, me emocioné bastante porque en un momento, hace unos años, mi mamá tenía un sueño que era conocer Calafate. Y la verdad es que ella no tenía la plata para hacerlo, yo menos, y en un momento se me ocurrió ahorrar $1 por día en una botella, yo era muy chica, para que lo pudiésemos hacer juntas. Y hace, no sé, más de 10 años ya, apareció una oferta para ir al Calafate y no lo pensé. Yo sabía más o menos cuánto teníamos ahorrado, no era mucho, pero era más o menos la mitad de lo que valía. Entonces no lo pensé y yo tenía un puchito porque en ese momento estaba trabajando en relación de dependencia, no me sobraba la plata, pero tenía un pucho y le dije a mi mamá, che, ma, te compré el pasaje para ir al Calafate. No me alcanzó para mi pasaje, pero le compré el de ella y para mí fue un logro enorme. Todavía al día de hoy, como estoy muy alegre de haber podido pagarle ese viaje, de haberla podido ayudar con eso. Entonces,
Digo, para mí también la ambición pasa por ahí, ¿no? Como por ponernos objetivos que no tienen que ver únicamente con el dinero, que el dinero capaz es un camino o es una forma de llegar a ese objetivo, pero que tiene algo, un sentido, un propósito mucho más importante, que en este caso era hacer feliz a mi mamá. Y no me arrepiento para nada de eso y estoy muy contenta, y eso, no sé, ahorré $1 por día en una botella, no es que hice algo enorme, pero la verdad es que era un esfuerzo para las dos, y siento que la ambición pasa por ahí, ¿no? Como se me vino este ejemplo hoy, dije, claro, la ambición pasa por acá, o la lectura que yo quiero tener de esto pasa por acá. Entonces, me parece importante esto que tiene que ver con sacarle a la ambición la lectura únicamente capitalista. Sacarle a la ambición la lectura del vínculo, como dije antes, con el poder elitista, con un poder que oprime, o únicamente con el dinero. Que igual para mí, acá quiero abrir un paréntesis, no está mal. Me parece que es importantísimo empezar a hablar de plata. Por eso no lo quiero sacar de la ecuación. Y también fue un tema que surgió en estos días en Creative Dupla, que lo damos con Maca, que Maca, por suerte, es una mujer que no le tiene miedo a hablar de dinero, que le gusta de hecho hablar de dinero, y a mí me parece tan admirable. Quizás hace unos años me incomodaba mucho más que ahora, pero siento que es súper necesario. Por suerte hay un montón de cuentas, un montón de mujeres que hoy en día traen la data de la educación financiera, herramientas financieras, sobre todo para organizarnos y para administrarnos en nuestra economía, en la economía de nuestros proyectos, en la economía familiar, ¿no? Como tener más herramientas para administrarnos. Obvio que podemos elegir qué visión de todas esas mujeres no nos hace tanto ruido o sentimos que es más reguladora y menos ansiosa y menos exigente. También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, escuchar a Maca en las clases de Creative Dupla, digo, me parece que está buenísimo también esto de permitir que hablemos de dinero y que no sea un problema y que no sea tan tabú para nosotras y entre nosotras. Entonces, un poco como resumiendo esta primera parte, me gustaría que para hablar de ambición le saquemos esta mirada que tiene, que es como la mirada más general, que justamente esa mirada es la que no nos permite, o ese relato o esa narrativa es la que no nos permite vincularnos con la posibilidad de ambicionar lo que queremos para nuestra vida, lo que queremos para nuestros proyectos. Cuando yo me pude hacer cargo de mi ambición, que yo tenía con respecto a mi proyecto, a Útera, ahí algo cambió. Porque a mí me costaba mucho ambicionar en Útera. Yo todo lo hacía como para eso, para subsistir, ¿no? O iba viendo, ¿no? Iba viendo qué sucedía con lo que pasaba. Pero en un momento me hice cargo de lo que yo ambicionaba para mi proyecto, que al fin y al cabo era que me vaya bien, poder disfrutarlo, poder tener un sueldo, poder comprarme cosas que necesito, poder invertir en mi proyecto y que siga creciendo. Son cosas básicas. Yo el otro día estaba hablando en Creative Dupla otra vez porque fue un tema que estuvo muy ahí, muy presente. Estaba hablando con las chicas y en un momento les dije, lo que yo hago en Útera no pasa por la guita. La guita es una consecuencia y la necesito, ¿no? Y ahora quiero hablar de eso, pero no pasa por la guita, y si pasara por la guita yo ya lo hubiese dejado de hacer hace mucho tiempo, ¿no? Como lo que hago en Útera pasa por otro lado, pasa por juntarme con mujeres, pasa por hablar de lo que me gusta y de lo que me apasiona, pasa por mi creatividad, pasa por todo lo que me desafía, pasa por armar y crear espacios piolas donde podamos conectarnos con la regulación, con el placer, con la creatividad, con las ganas, con nuestro cuerpo, con nuestro ciclo. Digo, siempre pasó por ese lado. Obviamente que tuve crisis un montón, ¿no? Pero siempre el motor de Útera no fue la guita. No es que solo hago esto y trabajo por la guita, lo hago por todo lo que me da, por todo lo que me regala. Conocí a un montón de amigas gracias a Útera, ¿no? Como pude irme de vacaciones cuando, no sé, con mi familia nunca habíamos podido irnos de vacaciones los tres juntos porque no teníamos un mango, ¿no? Y yo pude con mi propio sueldo irme de vacaciones y sanar esa herida. Entonces, para mí eso es un montón. Yo también en un momento me tuve que permitir ambicionar lo que realmente quería con Útera. Por ejemplo, no sé, hace unos años, cuando quise organizar un retiro, y ahí me di cuenta todo lo que implica organizar un retiro,
lo que más necesitaba, lamentablemente, era plata para reservar un lugar. Y yo no sabía lo caro que era reservar un lugar para un retiro, ¿no? Entonces, digo, ahí me tuve que organizar para generar ese dinero para poder reservar un lugar. Después iba a recuperar la plata, pero a la vez era un riesgo, porque yo no sabía si se iba a anotar una persona o si se iban a anotar 10. Entonces fue un riesgo invertir para poder dar un retiro. Pero ese riesgo a mí me vinculó, me conectó con mi ambición y con mi deseo de que le vaya bien al proyecto y de que yo quería hacer cosas distintas, un poco más grandes de las que estaba haciendo. Y a mí en ese momento me incomodó muchísimo, porque yo estaba deseando de más. Me sentía zarpada por ambicionar todo eso. Y en un momento me amigué. Hay algo de eso que me fue como ayudando a confiar en mi ambición y en mi deseo. Pero también porque yo el retiro que estaba creando era un retiro zarpado, hermoso, ¿no? Lo que se generó en los retiros siempre fue algo recontra mágico. Un montón de chabonas ahora tienen proyectos increíbles y se animaron a un montón de cosas. Es decir, estoy muy agradecida de mi propia ambición con respecto a mi proyecto. Y lo que yo quiero ahora es validarnos y darnos el permiso para ambicionar lo que realmente queremos. Me lo tengo que permitir porque estoy ambicionando cosas re piolas. No solo para mi proyecto, no solo con respecto al vínculo conmigo misma y con mi creatividad, sino también para el mundo, para la construcción y la creación de mundo. Siento que validarnos la ambición es darnos el permiso también, y a esto quiero llegar con todo lo que estoy diciendo, a darnos el permiso a que sea un motor, ¿no? Yo cuando empiezo a ambicionar de otra manera con Útera, me tengo que organizar de otra manera. Y la verdad es que eso me dio un montón de data y me puso en otro lugar con respecto a mí misma. Me puso en un lugar de agarrar la pala más de lo que la estaba agarrando, organizarme mejor, estructurarme mejor, hacer cuentas. Me ayudó a decir, ok, ¿cómo podemos hacer esto? Puede que no suceda, digo, hay un montón de cosas que ambicioné y no sucedieron. Y me hubiese encantado que sucedan, pero no pasaron. Bueno, es parte, ¿no? Es un riesgo que tomé. Pero siento que nos ordena y nos da también, esto es lo más importante, nos da un sentido, nos da un propósito. No estoy hablando de falopa. Para mí tener un sentido me aclara el panorama. Es como una flecha a la cual quiero ir. Ya no queda en un lugar de lo único que tengo que hacer es trabajar todo el tiempo y no sé para qué, sino que hay un para qué y ese para qué me ordena un montón y también me da un norte, me da un faro, es como una brújula. Vamos a decir un poco más. Traigo ya el primer libro de los 3 que voy a traer hoy, que es Mujeres y Poder. Y hay una frase que aparece en este libro que dice: ¿cómo hemos aprendido a mirar a las mujeres que ejercen poder o tratan de ejercerlo? Y sigue diciendo: seguimos tratando el poder como algo elitista, emparejado al prestigio público, al carisma individual. Lo que hay que hacer es cambiar la estructura. Significa pensar de forma colaborativa, pensar en el poder como atributo e incluso como verbo. Y acá quiero traer esto. Poder etimológicamente significa ser capaz de. Entonces, que la ambición esté vinculado con el poder no me parece mal. Con la capacidad de crear, la capacidad de compartir algo que nos gusta mucho, la capacidad de escribir, la capacidad de bailar. Digo, ese poder sí está buenísimo ambicionar. Esa lectura de ambición y poder como verbo, a mí me parece que es fértil. No, otra vez, no me interesa vincular la ambición con el poder elitista hegemónico de ciertos círculos de poder. Eso no me interesa, pero sí me interesa que la ambición nos conecte con nuestra capacidad de, nuestro poder de agencia, incluso colectivamente, ¿no? Como que tenga una mirada distinta, esto que dice acá, que tenga una mirada colaborativa, con el poder de organizarnos, con el poder de ambicionar juntas algo zarpado. Siento que también eso, cuando yo doy erotismo creativo, cuando doy Creative Dupla o los retiros, nos juntamos de alguna manera a ambicionar colectivamente, estar más reguladas, estar más conectadas con nuestro placer, estar más conectadas con nuestro cuerpo, con nuestros proyectos, con nuestra creatividad. Y eso es enorme, ¿no? Seguir teniendo un motor en estos momentos de crisis está buenísimo. Seguir teniendo un sentido está buenísimo. Y ni hablar cuando pasa en un colectivo o cuando pasa en un grupo. Siento que ahí hay otro permiso distinto.
pero me interesa muchísimo la mirada del poder como verbo, ser capaces de. Y ser capaces de tiene muchísimo que ver también con esto, con emprender, con crear, con hacer lo que estamos haciendo, lo que nos gusta, lo que nos calienta, lo que nos mueve. Voy a seguir un poco más y voy a traerles el segundo libro, que es Encuentro con la sombra, que es un librazo, pero lo quiero traer, solamente quiero nombrar algo chiquito con respecto a esto, que es que la sombra siempre se experimenta como una amenaza. Trabajar con la sombra es trabajar con lo que rechazamos y reprimimos de nosotras. Siento que cuando la ambición está en sombra, nos va a correr, nos va a estar ahí un poco incomodando todo el tiempo para que nos hagamos cargo de, che, me pasa esto, quiero crear esto, quiero hacer esto. Mucho tiempo, en mí por lo menos, estuvo muy en sombra la ambición. Y me hizo un montón de ruido siempre y me persiguió hasta que pude hacerme cargo de, che, yo ambiciono esto, pero porque tiene un sentido. Hay algo de que nos coartamos nosotras también esa posibilidad. Por eso me parece interesante que deje de estar en la sombra, que capaz nos incomode, ¿no? Como seguir hablándolo, seguir trayendo diferentes lecturas y que nos siga incomodando, pero a ver en qué lugar podemos como ablandar un poco este permiso y decir, che, sí, quiero ambicionar esta vida, este proyecto, esto. Y un poco todo esto que estoy diciendo tiene que ver con esta última frase de este libro, Encuentro con la sombra, que dice, si podemos elegir lo que hacemos en el mundo, también podremos asumir la responsabilidad del mundo que creamos. Ya cerrando este episodio, quiero traer este último libro que me encantó, lo leí en el verano, es súper cortito, es La teoría de la bolsa de ficción. Me pareció precioso, es una joya. Y en este libro ella plantea algo muy hermoso, que es que los relatos que conocemos tienen que ver siempre con un héroe, ¿no? Y la narrativa tiene que ver con matar, perseguir, luchar con armas, con flechas, ¿no? Como algo de, las armas o las herramientas de un héroe. Y ella lo que dice es como podemos empezar a reemplazar esas armas o esos relatos por otros en los cuales quizás uno de los símbolos o uno de los elementos sea la bolsa, como lugar donde ponemos cosas, sacos o bolsas. De hecho, en una parte dice como mi saco, mi bolsa está llena de personas lloronas y torpes, que es justamente todo lo contrario a un héroe. Así que me parece muy hermosa su mirada, léanlo, no quiero spoilearlo todo, sí quiero traer un fragmento que me encantó, que dice, soy una mujer envejecida y enojada, imponiéndome con mi bolso, luchando contra los bandidos. Sin embargo, ni yo misma ni nadie me considera heroica por hacer eso. Es el relato el que hace la diferencia. El relato que ocultó mi humanidad de mí misma. El relato que contaron sobre golpear, empujar, violar y matar. El relato que contaron sobre el héroe. Algunas de nosotras aquí afuera, exiliadas, pensamos que sería mejor empezar a contar otra historia. Es por eso que con cierta urgencia busco la naturaleza, el sujeto, la historia no contada, la historia de la vida. Por eso me gustan las novelas. En lugar de héroes, tienen personas en ellas. Quiero cerrar este episodio con ella, con esta mirada, porque yo siento que en realidad el problema no es la ambición o lo que deseamos o la vida que queremos, sino el relato que nos estamos contando con respecto a ambicionar o a desear o a hacernos cargo de eso. Y todo lo que hay detrás, ¿no? Toda la incomodidad, toda la resistencia y también todo lo que tenemos que hacer para poder crear ese proyecto, para poder llegar a ese lugar que queremos, no como una zanahoria, ni como un objetivo, ni como una lista de tarea pendiente, sino como algo que nos mueve. Otra vez, vuelvo a decirlo, perdón por lo reiterativa, pero como eso que nos da sentido, que nos motoriza, que nos da un propósito mucho más grande, ¿no? Y que eso es lo que nos ayuda a permitirnos quizás a ambicionar. Así que siento que es importante hablar de esto. Ojalá les haya ayudado, les haya servido, les haya hecho ruido, pero realmente quiero que sea desde una mirada muy amable o muy poco exigente y ansiosa del tema, sino como una mirada que
habilita, que da permiso. Eso para mí es lo más importante. Así que espero que les haya gustado este episodio y gracias por todo el amor que le están dando a Caliente. Se van a venir algunas cosas muy hermosas, estoy muy contenta, no quiero spoilear nada. Yo contaría todo, pero va a perder la gracia. Pero eso, quiero que sepan que se vienen cosas muy lindas. También les cuento que este sábado vamos a tener una masterclass gratuita sobre estructura y estrategia para proyectos creativos. Si no se anotaron, pueden anotarse, está todo en el link de mi perfil de Instagram. Esa masterclass es un poco una introducción a todo lo que vemos en Creative Dupla, que ya está abierto el grupo de junio. Y también por eso traigo todos estos temas, porque en estas semanas estuvimos hablando mucho de todo esto en Creative Dupla. Es un acompañamiento hermoso para creativas y emprendedoras, para que puedan sostener sus proyectos desde la estructura, desde la comunicación, desde herramientas reales y posibles. Así que ojalá nos veamos ahí. Como siempre, antes de terminar este episodio, quiero agradecer a la librería Medio Pan y un Libro por siempre estar acompañándonos con bibliografía súper zarpada. Gracias. Si les gustó este episodio, nos encantaría leerlas o leerlos en los comentarios. Gracias por estar del otro lado y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Caliente. Esto fue Caliente. Nos vemos.